¿Ninguna otra pregunta? Aprovechen un minuto. Bueno, gracias, Ana. Continuando, tenemos entonces nuevamente a Zaira Urbaneja. Ella nos va a presentar ahora su trabajo que se denomina Estudio de la Vulnerabilidad con el método GOT del acuífero ubicado al norte de la laguna de Guayguay, Venezuela. Buenas tardes, muchas gracias, profesor. Bien, mi nombre es Zaira Urbaneja, vengo a presentarles el estudio de vulnerabilidad con el método GOP del acuífero ubicado al norte de la laguna de Taiguayguay. Este fue un apartado adicional que se hizo en el trabajo especial de grado. Bien, actualmente se enfrentan enormes desafíos como lo son entender la complejidad de los sistemas acuíferos, así como también enfrentarse al a la creciente demanda global que imprime un estrés hídrico en el evidente recurso, lo que es la contaminación, el deterioro en la calidad de las aguas, la potencial influencia del cambio climático. Estos desafíos requieren de estudio y una exhaustiva investigación para poder entender cómo funcionan los sistemas y de esta manera permitir que se puedan tomar decisiones acertadas en materia de lo que es la planificación. Un momentico por acá. Según Naciones Unidas, para que se pueda lograr la gestión integral del recurso hídrico, es necesario que esta venga implementada en primer lugar como los objetivos nacionales, a los cuales se hará el análisis del estado de los recursos hídricos a nivel nacional y a nivel regional, de donde derivarán las políticas y estrategias hídricas. Seguidamente, se debe determinar cómo va a ser el plan de implementación para lograr la gestión de estos recursos hídricos, determinar las acciones para lograr esta implementación y eventualmente realizar lo que es el monitoreo y la evaluación del progreso. Sabemos que toda implementación va a producir necesariamente un entorno favorecedor, estructuras institucionales mucho más sólidas, se van a definir instrumentos de gestión y se motiva al desarrollo de infraestructura. Ok, debido a la capacidad de infiltración de los suelos y sobre todo al material que compone la unidad no saturada, ya que esta constituye el primer filtro hacia el acuífero, es importante evaluar diferentes factores que son los que van a incidir en la afectación de las aguas subterráneas. En este caso se aplicó el método GOP, el cual se calcula el índice de vulnerabilidad multiplicando los tres parámetros por sus siglas en inglés, G, que significa, se calcula el índice del confinamiento del acuífero, la O significa se calcula el índice de lo que es el sustrato litológico de la capa no saturada, que es la que va a proteger de alguna manera el acuífero, y la D va a ser el índice que va a estar referido a la profundidad a la cual se encuentra el acuífero o el techo, la marca de techo del acuífero, que en este caso sea confinado o no. Se realiza para esto entonces la medición de los niveles estáticos, como se puede observar en la parte derecha para ustedes de la lámina. Se tomaron mediciones de 12 pozos de los niveles estáticos. Estas se trataron de realizar el mismo día para evitar las variaciones que pudieran alterar los resultados. Se determinaron las direcciones de flujo
Adicionalmente se realiza la caracterización litológica, que es la que va a través de la cual se va a inferir o determinar cómo es el confinamiento del acuífero o hacia qué zonas, cómo es el comportamiento de este acuífero, hacia qué zonas es confinado o no confinado. Igualmente las zonas de recarga también me adicionan parámetros e información importante para complementar este estudio. Ok, el mapa hidrogeológico me aporta lo que son las direcciones de flujo. Estas me indican cuáles son las isopiezas, cuáles son el nivel estático del agua subterránea. Entonces, con ella voy a poder identificar cuál es la profundidad que tiene el acuífero por ciertas zonas. Ok, siguiente. A través de la interpretación de los cortes geológicos, entonces se podía describir o caracterizar cómo era la capa no saturada, esta capa que iba a representar lo que era el filtro de entrada al acuífero. Se podía observar cómo era la distribución de los sedimentos, hacia qué zonas esta capa saturada era más arcillosa, incidiendo en la permeabilidad de los fluidos o de los vertidos. Y hacia qué zona era más, el tipo de sedimento era más grueso, lo que podía eventualmente permitir una mayor infiltración. Al momentico en la lámina anterior, por favor. Ajá. A través de ella podíamos entonces determinar estas tres parámetros que son el confinamiento, la litología de la capa no saturada y la profundidad del acuífero, ya que en la interpretación de los cortes geológicos se pudo también identificar a través de la interpretación de los registros eléctricos dónde se ubicaba esos mantos acuíferos, mantos saturados. Entonces se generaron 3 mapas, en cada uno de ellos describe el parámetro estudiado. Es importante resaltar que en inicio se realiza un mapa de puntos porque es donde logro captar la información. Estos puntos, por supuesto, tenían una ubicación, están referenciados y en la tabla de atributos entonces se le adiciona como información el índice que se le va a asignar al parámetro de acuerdo al método que planteaba Foster, describiendo en el caso del primer mapa de confinamiento si el acuífero era libre o era confinado. Posteriormente se realizaba una interpolación por Kriging a través del software y esto generaba los raster que iban a proporcionarnos un mapa donde cada celda contenía información para que posteriormente, cuando se aplicara el método, podíamos a través del álgebra de mapas o la superposición de estos 3 parámetros poder obtener finalmente el mapa que arrojaba el índice de vulnerabilidad del acuífero. En el caso del mapa de confinamiento se puede observar que el acuífero se comporta como libre hacia la zona este y va progresivamente comportándose como un acuífero confinado hacia el oeste o hacia el centro de la cuenca, en dirección hacia el lago de Valencia. En el caso del mapa que describe la litología de la capa no saturada, se puede observar que esta capa superior o capa no saturada estaba compuesta por sedimentos de tipo grava hacia el noroeste mayormente. Progresivamente iba disminuyendo el tamaño del grano en arena, luego arenas limosas y progresivamente hasta componer mayormente capas de arcilla. Esto hacía que era consistente la información, ya que estas arcillas, por sus propiedades impermeables,
iban a confinar el acuífero en muchas de las zonas. En el caso del mapa de profundidad del acuífero, igualmente las profundidades más cercanas, digamos, ¿no? Las más cercanas, o las más someras, gracias, las más someras, se ubicaban hacia el sur con tendencia hacia el sureste, con profundidades de entre 5 y 20 metros. Y esto iba aumentando en profundidad, como se observa en la zona amarilla del tercer mapa, con un rango que iba entre 20 y 50, y las mayores profundidades se encontraban hacia el norte, con rangos que iban de 60 a 70 metros. ¿Okay? Finalmente se obtiene entonces, como les explicaba, utilizando el álgebra de mapas o la superposición de estos tres parámetros, el mapa de vulnerabilidad del acuífero, donde se pudo detectar que las zonas en verde eran zonas que tenían una vulnerabilidad muy baja, las zonas en amarillo estaban entre moderada, las zonas altas estaban hacia la zona este, y había una pequeña zona, no sé si se logra distinguir allí, la pequeña zona en rojo era una región con vulnerabilidad muy alta. Esta zona coincide justamente con, se ubica la zona industrial. Entonces es algo que tomar en cuenta para futura planificación o verificación por parte de los organismos competentes para evitar cualquier tipo de vertidos o fugas que pudieran afectar eventualmente el acuífero, ya que es una zona bastante desarrollada, con mucho urbanismo, y diría que una de las fuentes donde mayor se utiliza es la zona urbana y todo lo que es la zona industrial. Entonces, si este acuífero se ve afectado, pues es una población en la cual va a incidir, pues. Como conclusiones, bueno, esta zona forma parte de una cuenca cuya configuración litológica alberga acuíferos muy importantes, extensos y muy productivos. En base a diversos estudios, se ubicaron las posibles zonas de recarga y se determinaron las direcciones de flujo, las cuales están alteradas respecto a la tendencia natural del sistema, y se determinó un gran sector con vulnerabilidad alta y muy alta, sobre el cual se encuentra ubicada la zona industrial de la ciudad. Y de hecho muy cerca también se ubica un relleno sanitario. Entonces son cosas que sirven como base para tomar decisiones importantes a nivel de planificación. Como recomendaciones, bien, elaborar un plan de perforación de pozos, ya que la mayoría de los pozos no estaban registrados. Se sabe de manera informal que existen una gran cantidad de pozos que no están registrados formalmente, y logran crear un estrés hídrico en lo que es la producción, pues, del acuífero. Entonces es necesario tomar medidas necesarias en cuanto a la gestión para evitar que continúe precisamente esto, la sobreexplotación, y monitorear constantemente para controlar las fugas, poniendo especial atención en los sectores más vulnerables. Muchas gracias. Gracias, Aire. ¿Preguntas? Vamos a Mariela Gómez. Te pregunta, excelente trabajo de exposición de qué manera pudiesen influenciar los deslaves ocurridos recientemente en cuenca del río Palmarito en el acuífero. La zona es pequeña, si mal no recuerdo que esté cerca de este río Palmarito. Es una zona de 40 metros cuadrados, de 40 kilómetros cuadrados, que está al norte de la laguna de Taiwaihuay. Los ríos que están cerca son el río Aragua. No recuerdo que esté cerca del río Palmarito, no. Así que quizás no llegue a afectarlo, pues, directamente.
Adelante. Buenos días, Fátima Dos Santos, soy ingeniero geólogo y bueno, me llama mucho la atención la presentación y en este caso mi duda va, cuando hacemos esa categorización, me imagino que es el sistema también que estamos aplicando, estamos evaluando una vulnerabilidad a nivel vertical, pero cuando tú mostrabas el perfil, precisamente toda la zona arenosa es un cuerpo que no tiene divisiones, o sea, no se trata de lentes. Y entonces en esa continuidad lateral, aún cuando estamos viendo que hay una zona donde tenemos mejores sellos y hay una mayor protección, igual es una zona que no está tan vulnerable. Entonces aún cuando tenemos el resultado de ese GOCAT, me imagino que bueno, al momento de uno también dar esas sugerencias cuando dices que tenemos, bueno, los rellenos sanitarios, tenemos la parte industrial, o sea, es una zona que tampoco está exenta a esa contaminación en el caso de que allí también hayan poblados, porque toda esa zona va a estar comunicada y más temprano que tarde la contaminación llega a esas zonas y al momento también de plantear pozos. Entonces lo importante es saber arriba cómo proteger, porque independientemente de que hay una variabilidad en la vulnerabilidad, todo está conectado. Es así, tiene toda la razón. Todo forma parte de un sistema y él funciona de una manera en dirección vertical, pero también las direcciones de flujo, por eso se tomaban en cuenta y complementaba la información como eran las direcciones de flujo. Precisamente la zona de recarga, estaba la zona de recarga, cerca de la serranía del interior, estaba el relleno sanitario y hacia esta zona estaba la zona urbana. Entonces quizás esa dirección de flujo eventualmente puede llegar a afectar. Entonces se recomienda hacer estudios bioquímicos más detallados para evaluar esa, que creo que se están haciendo porque todo esto forma parte de un gran proyecto. ¿Sí? Sí, y todo. Chévere. Gracias. Gracias.